Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu casa, a tu hogar a través de este medio. Quiero darte las gracias por tu fidelidad. Gracias porque has perseverado hasta este punto. Quiero decirle, si alguna persona se está incorporando al curso, todas nuestras clases están siendo grabadas eh, desde el primer capítulo hasta el capítulo 12 que vamos a iniciar el día de hoy, el versículo 12, el capítulo 12 y en el versículo que vamos a iniciar el día de hoy, el versículo 43. Y quiero decirte que va a ser de gran bendición para tu vida. Va a ser una enseñanza que te va a servir para poder seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollándote en el caminar con el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque ha sido de gran bendición para mi vida. Primeramente el impartirlo y entender todas las cosas que el Señor ha hablado a nuestra vida, porque a través de su palabra, dice que su palabra es vida, es el pan que nosotros debemos, por medio del cual nosotros debemos alimentarnos todos los días. Yo le doy gracias al Señor porque nos permite tener su palabra después de 2000 años, que ha sido una palabra muy perseguida. Si tú conocieras la historia de la Biblia, te darías cuenta que a lo largo de la historia ha sido un libro muy perseguido, donde lo han querido destruir, han querido desaparecerlo, pero pues dice la palabra que aunque los cielos y la tierra pasarán, su palabra nunca pasará, ¿no? Y es por eso que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Muy bien, aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, donde estamos estudiando la clase pasada, mirábamos ya un encuentro con los fariseos un poquito más tenso de parte de Jesús. Ya vemos a un Jesús perfilando la situación para la crucifixión. Recordamos que todo lo que fue la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús, ya estaba escrito. Era una profecía que se había hablado desde muchos años antes, 700 años, 600 años antes, con el profeta Jeremías, con el profeta Isaías y todos los profetas menores, que todas sus profecías, o la mayoría de sus profecías, apuntaban a la restauración del pueblo de Israel a través de un Mesías, y el Mesías que había de esperarse. Entonces todo el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Desgraciadamente ellos tenían un concepto diferente al Mesías que había de venir. No entendían aún la palabra, por ejemplo, de Isaías, cuando dijo que como cordero iba a ser llevado al matadero, ¿verdad? Que iba a venir como un siervo. Ellos estaban esperando un rey político, un rey que viniera a destruir el imperio de Roma. Recordamos que en el tiempo de Jesús, el reino que era el que tenía la posesión de todo el Medio Oriente era Roma. En aquel tiempo había un poder muy fuerte por el imperio romano, desde 300 años antes, alrededor de 300, 400 años antes de Jesús, hasta algunos años después de Jesús. El imperio romano fue el que tuvo la posesión de todo el Medio Oriente, ¿no? Y el imperio romano estaba muy fuerte y tenía al pueblo de Israel dentro de sus confines, dentro de su territorio que tenía apoderado. Y había muchos mucho abuso por parte del pueblo romano hacia el pueblo judío, hacia el pueblo israelita, y los israelitas clamaban nuevamente. No era tanto como en el tiempo del faraón o como en Babilonia, ¿verdad? Pero sí había muchos impuestos que ellos tenían que pagar. Todos los impuestos pues generaban un poco de escasez en los hogares, porque eran impuestos muy altos. Entonces en ese tiempo Jesús tenía que, ellos esperaban a un Jesús que viniera a derrocar al pueblo romano, al imperio romano, y darle la libertad al pueblo de Israel. Por eso es que había muchos movimientos guerrilleros. Dentro de ellos estaba los celotes. No sé si por ahí hayas escuchado tú hablar sobre los celotes, Simón el Celote o algunos otros que aparecen ahí en la palabra de Dios. Cuando hace la referencia a celote es porque ellos eran guerrilleros. Celotes eran como
como las personas que estaban en contra del gobierno romano y siempre estaban haciendo guerrillas, les hacían emboscadas. De repente iba el ejército romano y ellos los atacaban para tratar de destruirlos, ¿no? Pero eso lo que hacía era que llevaba a un enfurecimiento mayor al pueblo romano, a los líderes romanos, y lo que hacían era que pues doblegaban ahí las tarifas y pues la opresión era más fuerte. Entonces el pueblo judío, los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Recordamos que por ahí aparece en escena Caifás y esos sumos sacerdotes que se encontraban en ese tiempo. Todos ellos esperaban a un líder político como Mesías. Sin embargo, viene y nace en un pesebre, se desarrolla de una forma muy humilde, y de ahí él empieza a surgir con una enseñanza, sanando enfermos, dando señales, y todo eso para ellos era como un choque, porque ellos no entendían que verdaderamente él era el Mesías que habían descrito en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos en las escenas que estábamos viendo la clase anterior, vemos a un Jesús ya subiendo un poquito el tono en la enseñanza, subiendo un poquito de tono en lo que les estaba diciendo a los fariseos, porque vemos desde el principio del capítulo 12 que ya estaban buscando ocasión ellos para destruirlo. Hablamos ocasión para destruirlo, como que ya lo querían tomar como prisionero, llevarlo ante Pilatos y que lo juzgaran por blasfemia, ¿no? O llevarlo ante el concilio judío, para que lo tomaran por blasfemo, por todas las cosas que él estaba haciendo. Recordamos que había una ceguera espiritual entre los fariseos y los escribas, porque Jesús hacía muchos milagros. El Señor Jesús hacía muchos prodigios, algo que nadie había hecho, ni Juan el Bautista, siendo un gran predicador. Recordamos que nunca hizo ninguna liberación o nunca hizo una sanidad de enfermos, nunca limpió un leproso, levantó un paralítico, sanó un ciego, hizo que un mudo hablara, jamás. O sea, ninguna historia se relata en ese aspecto, y las únicas historias que hablamos que sucedieron eso, pues estamos hablando quizás en la palabra desde el profeta Elías, el profeta Eliseo, esos grandes profetas que verdaderamente también hicieron cosas como Jesús, ¿no? Que resucitaron muertos y todo eso. Entonces, pues aquí vemos ya la oposición, una ceguera espiritual por parte de los fariseos y de los escribas, que pues verdaderamente ellos no estaban mirando lo impresionante de los milagros, sino estaban mirando una ocasión o un motivo para poder aprenderlo y llevarlo preso a Jesús y pues poder crucificarlo. Esa era su mentalidad. Entonces aquí Jesús no se detiene ante las circunstancias esas. Él sigue predicando con denuedo, que denuedo significa valentía. Él sigue predicando con valentía. Él sigue dando el mensaje del reino, el reino de los cielos que se ha acercado, ¿verdad? Y en este tiempo ya estamos llegando a un punto donde Él les dice: mira, ya les prediqué, ya les hice milagros, ya hicimos señales, y ahora ustedes piden señales, tratan de pedir cosas que ustedes mismos, por su corazón corrompido y su corazón entenebrecido, aunque las hicieran, no las van a poder percibir. No van a poder verlas desde el punto de vista espiritual, porque todo lo están viendo desde un corazón de odio, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Jesús les dice: ¿sabes qué? Mira, así como cuando Jonás vino a la tierra, no les va a ser traída señal a ustedes, sino la señal que trajo Jonás, ¿no? Que fue 3 días en el pez en el estómago del pez, perdón. 3 días que estuvo en el estómago del pez, y luego después fue y predicó a la tierra de Nínive, y la tierra de Nínive se arrepintió, ¿no? Eso lo decía en señal a que él también iba a morir, iba a estar 3 días en la tierra, y después de ahí iba a levantarse para poder consolidar su ministerio. Entonces aquí vemos también a Jesús pues emitiendo o dándoles pues la consecuencia de todo su falta de entendimiento, ¿no? Que dice: oye, si Nínive simplemente con escuchar la predicación de Jonás se arrepintió, ahora ustedes, viendo al Mesías trayendo palabra del cielo, no han podido entender que
que es Dios mismo hablando a su corazón, entonces el juicio va a ser mayor para ustedes que para el que fue a Nínive. Entonces aquí vemos a Jesús ya dándoles una palabra, pues se puede decir como de juicio, ¿no? Por su falta de entendimiento. Y ahora vemos en la parte que nos quedamos, en el versículo 43, les da un ejemplo que contrasta entre dos partes, contrasta entre la parte natural y la parte espiritual. Me gustaría leerlo, pero antes vamos a hacer una oración para que sea Dios tomando el control del estudio. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana y el día de hoy estamos experimentando una misericordia nueva. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón, Señor, la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, la oportunidad que nos das, Señor, de poder ser llenos de ti, Señor, a través de las Escrituras. Señor, gracias porque, mi Dios, nosotros no merecíamos nada y nos has dado todo, porque nos hemos acercado ante el trono de tu gracia para alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro, Dios, y así ha sido. Gracias por rescatar nuestra familia, gracias por ayudarnos, Padre, a poder entender las cosas desde otra plataforma, la plataforma espiritual, porque como dice tu palabra, las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos no sean cerrados jamás, mi Dios, y que podamos nosotros seguir viendo la bendición en medio de la adversidad. Señor, yo te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje, este estudio, que tú lo bendigas de una forma grande, de una forma poderosa, mi Dios, y que esta semilla pueda dar fruto al 100%. Te pido también, mi Dios, por cada persona que ha sido infectada, Señor, por esta enfermedad, esta pandemia mundial. Te pedimos que Él traiga sanidad, Señor, a sus vidas, los restaures, los fortalezcas y los ayudes, mi Dios, a poder seguir adelante, Señor. Yo te doy gracias con todo mi corazón. Te doy gracias por esta oportunidad merecida que me das de compartir tu palabra, Señor, y te pido que pongas un carbón encendido en mi boca para que únicamente palabra inspirada por tu Espíritu Santo se hable el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en el capítulo 12, del verso 43 al 45, dice así. Dice, el encabezado de la Reina Valera dice, el espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En la primera porción dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. En contexto, el punto principal de Jesús no estaba sobre el principio de la posesión demoníaca. Él explicó la seriedad del rechazo, como lo había hecho por completo los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban enfrascados en rechazar todas sus enseñanzas, en rechazar todo lo que él estaba diciendo de una forma tajante. No les importaba si era un milagro, si abría el cielo, si resucitaba 1000 muertos, lo que sea. No les importaba nada de eso. Ellos estaban firmes en su rechazo. Este rechazo y oposición de Jesús los dejaría mucho peor que nunca. Esta mala generación, dijo Jesús, ejemplificada por los líderes religiosos que estaban rechazando a Jesús, dice, encontrarían su postrer estado peor que el primero. En gran medida ellos rechazaron a Jesús porque Él no era lo suficiente mesiánico para su gusto, ¿verdad? Cuando hablamos de Mesías, hablamos de ese Salvador, de ese guerrero que ellos estaban esperando que explicamos ahorita. Entonces él a los ojos de estos líderes religiosos no era lo suficiente mesiánico, ¿no? Para ellos, a su vista del hombre, no cumplía los requisitos, no cumplía los puntos específicos para que Él fuera ese Mesías que los hombres deseaban ver, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que a nuestros ojos miramos situaciones que Dios está poniendo para que nosotros seamos bendecidos y muchas veces se nos hace poca cosa, ¿verdad? Se nos hace
como que no creo que sea de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le estás pidiendo a Dios un medio de transporte y estás esperando que Dios te mande un Ferrari 2020, pero el Señor te manda un Toyotita Corolla 98, 97, y tú dices, bueno, pues a lo mejor no, ¿verdad? Pues me llegó por oportunidad, pero sigo esperando el milagro de Dios, ¿no? No vemos a veces el milagro que Dios dice, ¿sabes qué? Mira, mijo, te voy a mandar este Corolla 98 para que aprendas a cuidar primero, porque si te mando el Ferrari, pues quizás no lo sepas cuidar o no tengas dinero ni siquiera para mantenerlo, ¿no? Entonces, yo pienso que así es Dios de alguna manera. Nosotros debemos de aprender a ver la bendición, ¿verdad? Cuando, pues que todas las cosas que tenemos nosotros son de parte de Dios, son de parte de la mano de Dios, y es importante nosotros ver que el Señor todos los días nos bendice y todos los días se preocupa por nosotros. Entonces aquí los fariseos y los escribas estaban mirando a un Jesús no lo suficientemente mesiánico para su gusto, en el sentido de ser un Mesías político y militar, ¿no? El que hablábamos al principio. Sin embargo, su sed por este Mesías los llevaría a una ruina para el año 70 después de Cristo, ¿verdad? En la historia, cuando Jesús ya regresa al cielo y ya se queda el inicio de la iglesia, vemos a un pueblo judío luchando contra el gobierno romano. Vemos a un pueblo judío levantándose contra el gobierno romano, y en el año 70 después de Cristo, pues hay sucesos muy catastróficos para el pueblo judío. Si tú miras la historia del pueblo judío, no nada más les sucedió eso tan horrible en el tiempo de Adolfo Hitler. En el transcurso de la historia del pueblo judío ha sido un pueblo muy perseguido, y han tratado de destruirlo. Adolfo Hitler fue uno de los más terroríficos de la historia, que trató de eliminar completamente al pueblo judío. Pero también en el año 70, cuando aparece Nerón también hizo muchas muertes, o ejecutó muchas muertes contra el pueblo de Israel. Y en este tiempo después de Jesús, el deseo del pueblo, de los fariseos y de los escribas, de tener ese Mesías militar, ese Mesías político que ellos esperaban, como no satisfació sus necesidades Jesús, porque pues ellos estaban bien cegados, empezaron a hacer movimientos que los llevó a que después de eso hubiera una persecución encarnizada contra ellos en el año 70, poquito más adelante, y después viene la destrucción del templo. Todo lo puedes tú estudiar en la historia secular. Lo de la destrucción del templo no aparece en la palabra, en la Biblia, pero son referencias históricas que puedes tomar de lo que sucedió. Hay un historiador muy confiable que toma o escribe muchas de las cosas que se vivieron en el tiempo de Jesús en un sentido alterno a la Biblia. Obviamente, pues para nosotros la Biblia es lo más importante. La Biblia es lo que nos da a nosotros la verdadera respuesta de todas las cosas, pero se puede tomar como referencia algún escrito histórico, y ahí hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que él describe muchas de las cosas, como las cronologías de lo que se vivió en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver cómo su necesidad de tener ese Mesías político, ese Mesías político, religioso, militar, los llevó a tener ese tiempo duro, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el postrer estado de esta generación va a ser peor que el primero después de Jesús, ¿no? Entonces, el uso de la ilustración nos demuestra algunos principios interesantes de la posesión demoníaca. Aquí donde Jesús dice que el postrer estado, dice que cuando un hombre tiene un demonio, y el demonio sale de su casa y luego anda vagando por allá, luego la casa está limpia por Dios, y luego después viene el espíritu y quiere tomar posesión nuevamente de la casa y la mira barrida y va por otros 7. Entonces la ilustración que nos demuestra
nos habla de algunos principios demoníacos muy interesantes, y nos demuestra que Jesús lo consideraba como un fenómeno real, lo de los demonios, y no solamente una superstición contemporánea de aquel tiempo. Dice: si no hubiera habido posesión demoníacas reales, nuestro Señor apenas hubiera apelado a un caso de este tipo para apuntar al estado real del pueblo judío y la desolación que estaba viniendo sobre ellos. Ese es un pensamiento de un escritor que se llama Clark, donde él dice que si la posesión demoníaca no fuera real, el Señor Jesús quizás lo hubiera tomado vagamente por ahí, ¿no? Como un ejemplo o algo pasajero, o nada más en esta porción de la palabra. Pero no, Jesús estuvo haciendo liberaciones y estuvo hablando en muchas ocasiones sobre las posesiones demoníacas, ¿no? Entonces eran real. Y en la palabra ahí, continuamos con los versículos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces aparentemente los demonios, o al menos algunos de ellos, siempre están buscando un anfitrión humano, ¿verdad? Entrar a un cuerpo humano y buscar un lugar entre los vacíos, los que no tienen nada, esa llenura, los que no tienen esa ocupación por el Espíritu Santo, ocupar esos lugares. Esto es doctrinal, esto es parte de los fundamentos cristianos, de los fundamentos que nosotros creemos. Por eso suena un poquito extraño, ¿verdad? Lo que vas a escuchar. A lo mejor yo casi no me meto mucho en este ámbito, que deberíamos, ¿verdad? Deberíamos, porque es real. Y ahorita la ocasión está perfecta, porque estamos hablando en línea de lo que la palabra de Dios viene, ¿no? Lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando sobre el libro de Mateo, es un momento perfecto para tocar este punto. Y aquí vemos que los demonios tienen una función, y los demonios hacen posesiones o ocupaciones de cuerpos humanos, ¿no? Siempre están buscando ese anfitrión humano, ¿no? Entonces el diablo no puede descansar donde no puede hacer travesuras, ¿no? Donde no puede hacer fechorías. Entonces anda rondando el espíritu demoníaco por las calles, por los lugares, por las regiones celestes que dice la palabra, ¿no? Ahí anda. Y entonces de repente dice el espíritu: volveré a mi casa. Entonces ahí el maligno llama al hombre mi casa. Si te das cuenta cómo el espíritu llama mi casa a ese lugar, porque se siente tan identificado en ese lugar donde en algún momento estuvo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la persona que acaba de liberar Jesús, una persona muda y ciega, ¿no? Dice que Jesús sacó el espíritu que habitaba en él. Entonces ya habitaba ahí, ya quería que su casa, que él ya creía que esa era su casa. Entonces él lo considera su casa. Un demonio no solamente puede habitar a alguien si la haya desocupada. Perdón, el demonio únicamente puede habitar a alguien si la haya desocupada. Eso quiere decir que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no mora dentro de él, es decir, si se encuentra desocupada, no le importa al demonio si también se encuentra barrida y adornada, ¿verdad? Vemos nosotros la historia de personas que han gustado de la libertad que el Señor nos da. Vemos historias de personas que han después de haber vivido una vida desordenada, una vida mala, son limpiados, son sanados. Ahora su casa está barrida, está limpiecita, está adornada, y de repente se olvidan de todo lo que Dios hizo. Entonces comienzan nuevamente a practicar el pecado, porque la única forma en que el Espíritu Santo salga de tu vida es a partir de que nosotros practiquemos el pecado. El Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado, ¿no? Podemos pecar por error, podemos pecar por algún resbalón o algo que nosotros pues cometamos por error, ¿no?
y si nos arrepentimos, el Espíritu Santo permanece en nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros no nos arrepentimos, cuando nosotros no tomamos con seriedad lo del pecado y seguimos practicándolo, seguimos cometiendo pecado. Hay diversidad de pecados, ¿no? Pecado de adulterio, pecado de fornicación, ¿verdad? Pecado de mentira, pecado de muchos pecados que podemos cometer. Entonces el Espíritu Santo pues no puede estar dentro de un cuerpo que está en pecado, ¿no? Entonces, después de haber sido limpiados, después de haber sido purificados, y ahora el Espíritu Santo sale, entonces dice que el demonio vuelve y pues está esperando a que el Espíritu Santo salga de ti para poder entrar, y entonces ve la casa barrida, ve la casa limpia. Y entonces dice que cuando viene y mira la casa limpia, pues invita a 7 peores que el primero, y entonces es donde pues el peor estado, como dijo Jesús, ¿no? El peor estado viene a ser peor que el siguiente estado, viene a ser peor que el primero. Entonces aquí dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto presiona a urgencia de ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu Santo que trajo el Señor Jesucristo a nosotros. Esto nos presiona para que nosotros siempre busquemos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, un espíritu demoníaco no puede estar dentro de una persona cristiana, porque dentro de una persona cristiana se encuentra el Espíritu Santo. Y entonces, si el Espíritu Santo habita en ti y el Espíritu Santo mora en mí, como dice su palabra, pues entonces no podemos nosotros ser poseídos o que un demonio esté dentro de nosotros. Entonces no existe tal cosa como cristianos endemoniados, ¿no? No existe tal cosa como eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya habita dentro de ti y hay limpieza y hay purificación. Esa parte solamente sucede cuando nosotros volvemos a pecar, cuando nosotros volvemos a practicar ese pecado, y entonces el Espíritu Santo sale de nosotros e invita a otros 7 peores, y ahora nuestro postrer estado es peor que el primero, ¿no? Y ese es el contexto de lo que Jesús está hablando, ¿no? En toda esta porción, ¿no? Jesús habla de esa generación, habla de esta generación de fariseos y escribas, políticos, religiosos, que en ese tiempo estaban rechazando a Jesús, y aquí lo ve desde 2 puntos de vista importantes, ¿no? El primero es que verdaderamente ellos degustaron de haber tenido a Jesús con ellos, disfrutaron de haber tenido a Jesús ahí con ellos, pero no lo aprovecharon. Y entonces cuando Jesús va al cielo nuevamente, y ellos en su afán de querer seguir buscando y escarbando por un Mesías que se aperfilara a sus necesidades o a sus gustos, pues obviamente eso los llevó a que su condición fuera peor a la que vivían antes de que Jesús llegara. Pero ahora viene Jesús, ahora Jesús se va, y eso los lleva a vivir ese tiempo difícil, ¿no? Al pueblo de Israel, pero también lo ve desde el contexto espiritual, y eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede, es lo que la enseñanza nos muestra de la realidad de los espíritus demoníacos, de los demonios que vienen y poseen. Por eso pues yo te invito a que nos mantengamos firmes siempre en el caminar del Señor, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes, porque pues nada es peor que alejarnos del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tiene nuestra casa barrida, el Señor te ha dado una nueva vida, te ha dado una nueva forma de pensar, una nueva forma de caminar, una nueva forma de disfrutar la vida. Y si nosotros rechazamos todo eso, la única forma de rechazar todo eso es practicando el pecado. Entonces, cuando practicamos el pecado nosotros, pues es de cuenta que estamos diciéndole al Espíritu Santo que se vaya, porque Él no va a poder permanecer en el lugar de pecado. Y entonces después de eso vienen los demonios, incluyendo el que había salido anteriormente, y ahora invita a 7 peores, ¿no? Entonces es un principio bíblico que nosotros debemos de entender, y que debemos de saber que es real, y que debemos de tener mucho cuidado nosotros en caminar tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces en esta parte el Señor Jesús
enseña estos dos principios importantes, tanto la condición física que van a tener los escribas y los fariseos y la condición espiritual en general que se vive, ¿no? Que se vive en ese ámbito espiritual. De ahí vemos Mateo capítulo 12 también, versículo 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y les dijo a unos: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Verdad? Aquí Jesús vemos una escena muy, muy peculiar, que hemos hablado mucho, o que se ha hablado mucho en el contexto cristiano, ¿no? Entonces aquí dice que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, ¿verdad? Considerando el contexto general de la oposición que estaba teniendo Jesús, puede ser que la familia de Jesús quería apelar para que él no fuera tan controversial en el ministerio, no se lo querían llevar. Spurgeon, es un escritor, dijo: los miembros de su familia habían venido por él para llevárselo porque lo consideraban fuera de sí, ¿verdad? A lo mejor su misma familia lo consideraban que no estaba cabalmente actuando. No cabe duda que los fariseos habían representado su ministerio a sus familiares, ya que pensaban que había de retenerlo mejor, ¿no? Entonces aquí lo que dice Spurgeon es que su propia familia no estaba creyendo tanto en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y ellos querían venir y llevárselo a su casa, ¿no? Y decirle: ¿sabes qué, Jesús? Pues ya no estás haciendo tanto controversia, ya no estés haciendo tanta movilización de gente, porque pues los fariseos y los escribas se están enfureciendo y eso no va a ser nada bueno para ti. Entonces lo estaban como tratando de persuadir. Entonces por eso Jesús le pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Podríamos haber esperado que la familia de Jesús hubiera tenido privilegios especiales ante él, y casi nos sorprende que él no tenga ningún privilegio especial para su familia. Él todavía pregunta: ¿quién es mi madre? María, la madre de Jesús, no tenía ningún favor con Jesús, ni en esos tiempos ni ahora. Ella es un maravilloso ejemplo de alguien que fue privilegiado por Dios y se mantuvo de pie por Jesús, pero ella no está en los más altos privilegios que cualquiera, que aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos?, dijo Jesús. Jesús claramente tenía hermanos. La idea romana católica de la virginidad perpetua de María está en contradicción con el significado de esta palabra bíblica. Pero los hermanos de Jesús parece que nunca apoyaron su ministerio antes de su muerte y resurrección. Y eso una parte la podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 5, ¿verdad? Entonces la manera natural de entender a los hermanos es el término que se refiere a los hijos de María y José. Por lo tanto, los hermanos de Jesús por parte de su madre eran ellos. Los esfuerzos para hacer que sus hermanos signifiquen otra cosa, nada menos que una exagesis descabellada que apoya un dogma que originó mucho más adelante en el Nuevo Testamento. Aquí es un comentario de Carson, ¿verdad? Lo que acabo de leer es un comentario de un escritor que se llama Carson. Y entonces, pues aquí claramente nosotros vemos que estaba la madre de Jesús y había hermanos de Jesús, ¿verdad? Esto es algo sencillo de entender porque la palabra de Dios lo menciona, aunque pues en la iglesia tradicional, la iglesia como nos lo enseñaron nosotros, se habla de una virginidad perpetua de María. Sin embargo, aquí vemos a unos hermanos de Jesús que pues al parecer nunca apoyaron el ministerio de Jesús. Sin embargo, después vemos cuando Jesús muere y resucita, vemos a su hermano Santiago tomando uno de los principales lugares en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia fundada,
y vemos cómo él pastoreaba esa iglesia. En el libro de los Hechos lo vamos a ver más adelante en el estudio. Y ahí vemos cómo su hermano Santiago, él tomó la posesión del pastorado en ese tiempo, pero no por méritos de haber sido hermano de Jesús, sino porque después de que Jesús murió y resucitó, ellos comenzaron a creer de una forma impresionante y empezaron a caminar. Se puede decir que empezaron a picar piedra desde abajo como cualquiera de los apóstoles, y de hecho pues sus hermanos, Santiago su hermano, pues no fue apóstol, sino nada más fue pastor. Entonces aquí vemos nosotros cómo Jesús no daba tantos privilegios a la relación carnal o a la relación que tenía con sus hermanos de sangre, se puede decir, más que a los que hicieran la voluntad de Dios. Dice aquí: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿verdad? Entonces esto que hace Jesús, los que hacen la voluntad de Dios, se mantienen en contraste con los que no hacen la voluntad de Dios, pues se mantienen con la condición similar que Jesús acababa de hablar en Mateo capítulo 12, 39, ¿no? La generación mala y adúltera que representaban los fariseos. Pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Son los que se consideran hermanos, madre y hermana de Jesús, ¿verdad? Como diciendo Jesús: ¿sabes qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre son los que tienen una mayor relación o un mayor vínculo conmigo, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un Jesús mostrando su imparcialidad en el ámbito espiritual, y así como debe de ser nosotros como líderes religiosos, ¿verdad? Nosotros, se puede decir religiosos, el pastorado, así como lo menciona el mundo, ¿no? Nosotros como representantes de la palabra, más bien dicho, como representantes de los ministerios, el privilegio que Dios nos ha dado, nosotros no podemos guiarnos por las condiciones de sangre, sino más bien por las condiciones espirituales, ¿verdad? Yo en alguna ocasión yo les decía que mi hijo Raúl, el Señor ya le ha dado palabra de que él va a ser pastor. Sin embargo, eso no quiere decir que él va a pastorear la misma iglesia que nosotros. Quizás Dios le dé una iglesia nueva para que él pastoree, pero no porque sea mi hijo yo ya tengo que estar pensando en que él se quede a pastorear en la iglesia donde estamos actualmente nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estamos en una monarquía, ¿no? Si él no se esfuerza, si él no busca la presencia de Dios, si él no trata de santificarse, si él no trata de llenarse del Espíritu Santo y aprender de la palabra y todo eso, pues él va a tener que buscar hacer todo eso para que el Señor sea el que lo ponga en los lugares esos. No yo, no como hombre, no por el cariño o por el amor que yo le tengo, lo voy a poner en esos lugares cuando quizás él aún no ha sido preparado, ¿verdad? Entonces aquí vemos una enseñanza grande de Jesús, donde él no muestra privilegios para nadie de sangre, sino aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que si tienes alguna duda con respecto a estos temas profundos, doctrinales, por ejemplo los que hablamos el día de hoy, no dudes en mandarnos un mensaje y estaremos al pendiente para contestar cualquiera de tus dudas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima clase.